¿Matar a cualquiera en la galaxia? Claro, por el precio adecuado. Señores de la guerra ratianos, sin problema. Realeza de Zebulon, mueren igual que todos los demás. Pero un humano, estás loco. El cliente potencial lo miró desde el otro lado del bar tenuemente iluminado, con desconcierto escrito en su rostro escamoso, mientras el asesino se inclinaba hacia adelante, con las mandíbulas chasqueando con una determinación mortal. No matamos humanos. Los pocos clientes de The Void's Edge, un tugurio mugroso en el anillo exterior de la estación Nexus, habían aprendido hace tiempo a no meterse en lo que no les importa. Aún así, varios pares de ojos, tentáculos y órganos sensoriales se giraron brevemente hacia el rincón del bar, antes de apartar la mirada con rapidez. El cliente, un joven vespiano llamado Tarix, se ajustó nerviosamente el cuello de caparazón ceremonial, demasiado ostentoso para ese lugar. Sus escamas iridiscentes brillaban bajo las luces parpadeantes del bar mientras se acercaba más. No, escuché lo que dijiste, solo que... ¿Qué? No hay forma en la galaxia de que alguien pueda ser tan increíblemente estúpido. Frente a él, Krevar, uno de los asesinos más temidos del borde exterior, fijó sus 4 ojos compuestos en el joven vespiano. Su rostro quitinoso y lleno de cicatrices no mostró ninguna emoción, pero sus mandíbulas se movieron levemente. ¿Diversión o irritación? Imposible saberlo. Me hicieron creer que los asesinos de Blackhand podían matar a cualquiera. Continuó Tarix, bajando la voz a un susurro conspirativo que, de alguna manera, aún se oía en todo el bar silencioso. No vuelvas a decir ese maldito nombre por aquí. La voz de Krevar se volvió un susurro rasposo y peligroso, apenas audible sobre el zumbido del sistema de soporte vital de la estación. Tuvimos que abandonar ese nombre después del desastre con el Imperio del Pan hace años. El brazo izquierdo protésico del asesino, negro mate con sutiles líneas de energía azul recorriendo sus articulaciones, tamborileaba rítmicamente sobre la mesa. La luz reflejaba el filo de una cuchilla retráctil no del todo guardada. No me importa ningún imperio, quiero que mates a un humano. No aceptamos contratos para matar humanos. Cada palabra cayó como una piedra. Entonces contrataré a otro. La risa de Krevar sonó como grava en un triturador de basura. Puedes intentarlo. Ninguno de los otros gremios de la galaxia aceptará ese trabajo. Y aunque encuentres a algún independiente con deseos de morir, no lo logrará. No sin morir o sin delatarte. No puedes creer de verdad que los humanos sean imposibles de matar. El asesino llamó a un dron de servicio. Sus motores antigravedad zumbaban al acercarse. Whisky Dualki, solo 2. Se volvió hacia Tarix. Nunca dije que fueran imposibles de matar. Todo lo contrario. Sé por experiencia que son mortales, pero no aceptamos contratos para matarlos. ¿Y por qué? Demonios, ¿no? Porque la única forma de matar a un humano y vivir lo suficiente para disfrutar el dinero es lanzarles una bomba de neutrones desde órbita, por si acaso. Luego subirte a la nave más rápida que tengas y desaparecer antes de que los demás humanos se enteren de lo que hiciste. Después de eso, te recomiendo buscar otra galaxia y no volver jamás. Tarix lo miró incrédulo. Estás bromeando. El dron de servicio volvió y dejó 2 vasos con un líquido azul fosforescente. Krevar se bebió el suyo de un trago, mientras las membranas de su cuello se expandían para dejar pasar el líquido. Dime, ¿en tu planeta la educación es obligatoria? ¿Y eso qué tiene que ver? Hazme caso. Sí, 10 años enseñando a nuestros jóvenes a ser obedientes como zánganos racianos. Suena como educación estatal. ¿Aprendiste algo de historia? ¿Algo? Entonces no enseñan historia galáctica, supongo.
Los ojos de Krevar se apagaron por un instante, signo de resignación entre los de su especie. «Siéntate, bebe, y te contaré por qué ningún asesino que se respete acepta un contrato para matar a un humano». Tarix dio un sorbo tímido y frunció el rostro al sentir cómo el whisky le quemaba la garganta. Al otro lado del bar, un comerciante, centauriano de 3 brazos, los miró de reojo antes de recoger rápidamente sus cosas y marcharse. Krevar lo notó. Ese sí que es listo. Sabe cuándo una historia puede ser peligrosa. Una historia peligrosa. El conocimiento suele serlo. La voz del asesino cambió de tono, más baja, más lenta. Mencionaste antes al Imperio del Pan. Sí, ¿qué pasa con él? ¿Sabes qué les ocurrió? Que su imperio colapsó tras malgastar demasiados recursos intentando dominar un mundo mortal. Las mandíbulas de Krevar chasquearon, claramente, por diversión esta vez. Ese mundo mortal es el mundo natal de los humanos. Y no fue el planeta el que acabó con el Imperio del Pan, fueron los humanos. ¿Cómo? El asesino dio otro largo trago de su whisky y el líquido fosforescente dejó un leve resplandor en su garganta antes de desvanecerse. El Imperio del Pan solía gobernar esta mitad de la galaxia. Cientos de especies y civilizaciones estaban bajo su dominio o habían sido reducidas a polvo. Sirve o muere, ese era el lema de los del Pan. La voz de Krevar adoptó un tono rítmico, como si ya hubiera contado esta historia muchas veces. El Consejo Galáctico, que presidía lo poco que no era territorio del Pan, no podía hacer mucho para detener esa máquina de guerra imparable. Hacían posturas, debatían, suplicaban, pero nada detenía el avance inexorable de las legiones del Pan. Sistema por sistema, la galaxia caía. Pidió otra ronda con un gesto. Y entonces llegaron a un sistema llamado Sol por sus habitantes. Los humanos vivían en el tercer planeta. Pobres desgraciados. Acababan de empezar a explorar su propio sistema cuando los del Pan llamaron a su puerta. «He conocido humanos», interrumpió Tarix. «No parecen gran cosa. Tú conociste a los humanos civilizados, cachorro. Los que llevan unos cuantos siglos calmados. Los humanos que encontraron los del Pan apenas acababan de descubrir el vuelo espacial rudimentario. Estaban fracturados, divididos, en distintos grupos socioeconómicos que llamaban países. Eso lo hizo más fácil para los del Pan, porque las naciones tardaron en reaccionar. Las legiones arrasaban el terreno, mientras los siguientes objetivos ni siquiera se enteraban, gracias a los inhibidores de comunicación del Pan. El brazo protésico de Krevar zumbó suavemente cuando cerró el puño. A pesar de todas esas desventajas, los humanos resistieron con fuerza. Un mes estándar galáctico. Eso fue lo que tardaron los del Pan en declarar dominio sobre el planeta. La mayoría de los mundos sin FTL caen en una semana, continuó. Pero esos humanos pelearon como demonios. Especialmente cuando los países restantes por fin se dieron cuenta de que estaban siendo invadidos. Incluso lograron detener temporalmente a las tropas terrestres del Pan antes de que llegaran los refuerzos y cayera el último bastión de resistencia. Tarix se inclinó hacia adelante, pero aún así perdieron. Oh sí, a partir de ahí fue pura burocracia. Dividir esclavos en grupos de trabajo y asignar tareas. Muchos de los humanos que sobrevivieron eran granjeros y ganaderos, así que los del Pan los dejaron seguir con eso. Un ejército marcha con el estómago lleno, como dice un viejo dicho humano, y la máquina de guerra del Pan tenía mucha hambre. Los ojos del asesino se apagaron ligeramente, tal vez una especie de nostalgia. Se llevaron a unos cientos de miles de humanos a otros mundos para trabajar en minas. Esos humanos son anormalmente fuertes y resistentes por la alta gravedad de su planeta. Se volvieron expertos en extraer los filones más peligrosos.
El cliente asintió. Tiene sentido. Los mundos conquistados solían seguir un patrón predecible. Primero, 1 o 2 años en los que los señores del pan usaban el látigo sin medida, hasta que los esclavos aprendían las nuevas reglas. Luego, unos años de paz relativa, seguidos de rebeliones entre 5 y 10 años después de la conquista. Una vez aplastadas esas revueltas, los sobrevivientes perdían toda esperanza. Se les rompía el espíritu. Krevar dio golpecitos a la mesa con una garra larga, pero esos humanos no siguieron el guión. A regañadientes se alinearon unos meses después de la invasión. Y cuando no llegaron las rebeliones esperadas, me imagino que los Delpan se sentían bastante orgullosos de haberles arrancado el espíritu combativo a los primates. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Si pudiera darles un solo elogio a los humanos, sería este: son cazadores natos. Saben esperar pacientemente el momento perfecto para atacar. Algo en el tono del asesino veterano hizo que a Tarix le recorriera un escalofrío involuntario. Durante 20 años terrestres, unos 17 estándares galácticos, los humanos trabajaron, vivieron y se reprodujeron como ratas pegajosas. No es que a los Delpan les importara cuántos nacieran, decían más carne para la picadora. Incluso ofrecían incentivos como raciones extra si una mujer humana tenía más de 4 hijos. La risa del asesino sonó hueca. Si los Delpan hubieran sabido la verdad, los humanos no estaban criando más trabajadores, estaban criando un ejército. No lo entiendo, dijo Tarix. Los administradores y gobernantes humanos que se rindieron eran, al menos en parte, una farsa. Títeres, enviados para dar la ilusión de rendición, mientras los verdaderos gobiernos se ocultaban bajo tierra y seguían dirigiendo a sus fuerzas. Campamentos de entrenamiento secretos, escuelas nocturnas, materiales clandestinos sobre cómo romper las cadenas de la opresión. Esos humanos fueron increíblemente astutos escondiendo todo eso. Yo estuve allí, ¿sabes?, dijo Krevar de pronto, con un tono distinto. 9º año de ocupación. Me contrataron para eliminar una célula de resistencia humana en un 1900 lugar llamado Ostraya o algo así. ¿Luchaste contra humanos? Los ojos de Tarix se abrieron de par en par. Luchar es una palabra generosa. Fue más bien que caí en una trampa creada por la paciencia hecha carne. El asesino se tocó inconscientemente una cicatriz profunda que iba desde debajo de su ojo derecho hasta la mandíbula. Los Delpan dijeron que era sencillo. Humanos acumulando armas. Mi trabajo era eliminar a sus líderes. Me dieron un escuadrón de soldados, Delpan regulares, inútiles, ni el oxígeno que respiraban valían. Rastreábamos a los humanos hasta su escondite, un puesto rocoso en una zona que ellos llaman el desierto. Pensábamos que los teníamos acorralados. Los 4 ojos del asesino parecían mirar más allá de las paredes del bar. ¿Sabes qué hicieron? Derrumbaron toda la entrada detrás de nosotros dejándonos atrapados. Luego esperaron. ¿Esperaron? ¿Qué?, susurró Tarix. A que se acabara el agua. Estuvimos allí 5 días. Los soldados empezaron a pelearse entre ellos al 3er día. Al 5º, solo quedábamos 3 cuando los humanos finalmente entraron para acabar el trabajo. Krevar se bebió su 2º trago de un solo golpe. Logré matar a 2 e herir a un 3º antes de que me vencieran. Pero en lugar de matarme, su líder, una mujer humana de piel como ámbar quemado, me miró a los ojos y dijo: «Dile a tus amos lo que pasó aquí». ¿Te dejaron ir? ¿Dejarme ir? Me curaron las heridas, me dieron agua y me señalaron el camino hacia el puesto del pan más cercano. Fue entonces cuando aprendí la lección más importante sobre los humanos. No solo quieren ganar, quieren que sepas por qué perdiste.
Y lo que aprendí después sobre esos humanos cambió todo lo que creía saber sobre la guerra, sobre la supervivencia y sobre la verdadera naturaleza de la venganza. Lo que tenían planeado no era solo resistencia, era algo que la galaxia jamás había visto. Pausa rápida en la transmisión. Antes de seguir con este viaje galáctico, si estás disfrutando de esta experiencia sci-fi única, suscríbete al canal ahora y, lo más importante, activa la campanita. Así, el algoritmo de YouTube se asegurará de que no te pierdas los próximos videos con las historias de ciencia ficción más alucinantes que no encontrarás en ningún otro lugar. Ahora sí, volvamos a nuestra historia. Como decía, los humanos me enseñaron algo que nunca he olvidado. Su resistencia no se trataba solo de sobrevivir, era calculada, paciente y mucho más organizada de lo que nadie imaginaba. Mientras los del PAN creían haber pacificado la Tierra, algo mucho más peligroso se gestaba bajo la superficie, y los otros asesinos. Muchos nunca regresaron de sus misiones. Los que lo hicieron contaban historias parecidas a la mía. Humanos llevándolos a trampas. Humanos usando el entorno como arma. Humanos haciendo que incluso las criaturas de su mundo se volvieran contra los invasores. La voz de Krevar se tensó. Al principio, nuestros agentes pensaban que los rebeldes humanos eran fantasmas. Veían las consecuencias del sabotaje, pero nunca pruebas de quién lo había hecho. Patrullaban calles que de repente quedaban vacías y, antes de que pudieran preguntarse a dónde se habían ido los humanos, una explosión sacudía la zona. Uno de nuestros agentes, furioso por la muerte de un amigo, fue a un pueblo cualquiera y empezó a ejecutar humanos porque no sabían responder a sus preguntas. No fue sorpresa que, después de la tercera ejecución, una turba se le echara encima y lo destrozara. En el gremio, tuvimos discusiones. El contrato se estaba yendo al desastre. Claro, matábamos humanos con precisión quirúrgica, pero ¿de qué sirve el dinero si no puedes vivir para gastarlo? Recuerdo una noche, un miembro veterano del gremio, el maestro Breck, volvió de una misión. Le faltaba la mitad del caparazón, vendado de forma improvisada. Reunió al gremio y nos dijo que abandonáramos el contrato. ¿Por qué?, preguntó Tarix. Porque los humanos estaban organizados. Porque, de algún modo, se comunicaban entre continentes, a pesar de los bloqueadores de señal. Porque habían infiltrado todos los niveles de la ocupación del PAN. Las mandíbulas del asesino hicieron un chasquido nervioso. Poco después, no podíamos caminar por la superficie sin escolta pesada de tropas del PAN. Los humanos atacaban sin previo aviso y luego desaparecían entre la multitud. En el continente de África, un agente fue atraído a la sabana persiguiendo a un rebelde, solo para acabar rodeado por una manada de depredadores felinos. Esos humanos incluso habían entrenado a las bestias menores de su mundo para luchar. Ni siquiera se puede contar la cantidad de agentes que perdimos por culpa de sus compañeros caninos. Se estremeció visiblemente. Y cuanto menos diga sobre la trampa mortal que los humanos llaman Australia, más tranquilo me quedo. El trago de Tarix seguía intacto. Pero, si el imperio del PAN era tan vasto, ¿no podían simplemente aplastar la resistencia? Eso mismo pensaban ellos, pero cuando los humanos hicieron su jugada, el frente de guerra del PAN estaba a decenas de sistemas de distancia. Mientras tanto, fragmentos de tecnología del PAN robada estaban siendo cuidadosamente analizados y replicados, y los humanos ya llevaban años reuniendo recursos y preparándose. Krevar bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Me volvieron a contratar, 15 años después del inicio de la ocupación, infiltrar una planta de procesamiento donde los del PAN estaban teniendo problemas de suministros. Pensamos que era sabotaje de rutina. Lo que encontré, sus ojos compuestos giraron, revisando el lugar en busca de oídos indiscretos antes de continuar. Encontré una planta completamente transformada.
Los humanos estaban fabricando sus propias versiones de armas Delpan. Eran toscas, pero efectivas. Los trabajadores se movían como fantasmas entre turnos, con centinelas en posición listos para alertar ante cualquier inspección. «¿Qué hiciste?», preguntó Tarix, cautivado. «Me fui», dijo Krevar simplemente. «Rompí el contrato, la primera y única vez en toda mi carrera». «¿Tuviste miedo?». «No fue miedo, fue inteligencia. Había visto lo suficiente para saber cómo iba a terminar esto». La Black Hand se retiró de todos los contratos relacionados con humanos al mes de mi informe. El gremio sobrevivió gracias a esa decisión. ¿Y qué pasó después? Al principio fue pequeño. Todas las rebeliones lo son. Un minero rebelde que se negaba a trabajar aquí. Un ranchero que le decía a su amo que una enfermedad inexistente había acabado con todo su ganado allá. Una explosión en una fábrica por allá. La voz de Krevar se volvió más animada. Después vinieron disturbios mayores. El país humano llamado Francia, con su larga historia de rebelarse contra los tiranos, estalló en protestas en las calles gritando «¡Vive la revolución!». No me preguntes qué demonios significa eso. Nunca me molesté en aprender los idiomas humanos. Una caja de rifles de plasma desaparecía como fantasmas en la noche. Un tanque gravitacional no arrancaba, y al abrir el capó, descubrían que le habían arrancado todos los componentes de energía y antigravedad. Primero, un centro de administración regional dejó de emitir señales. Luego otro. Para cuando los nobles del Pan por fin se dieron cuenta, todo el planeta había quedado en silencio, y no solo la Tierra, sino también cualquier otro lugar donde hubieran llevado humanos a trabajar. Solo se puede asumir que habían estado sembrando ideas de rebelión entre otras especies esclavizadas. Solo los dioses sabrán cómo lograron comunicarse a través del vacío del espacio. Eso no parece posible, objetó Tarix. Los Delpan tenían naves de patrulla, ¿no? Sí, pero esas también habían quedado en silencio. Los humanos habían infiltrado espías a bordo y las destruyeron o las capturaron. Luego las enviaron a sus científicos para estudiarlas. Los ojos del asesino brillaron, y ahora, sin la supervisión de los Delpan, los humanos descubrieron las fábricas secretas y las fuerzas que llevaban años construyendo. Enormes centros de manufactura producían componentes para astilleros espaciales y naves estelares, que eran lanzadas al espacio desde instalaciones recién activadas. Miles de toneladas al día. La voz de Krevar se elevó con emoción. Para cuando llegaron las primeras naves de respuesta ligera al espacio humano, no pudieron competir con la humilde flota que los humanos habían logrado construir. Se recostó en su asiento, la luz artificial proyectando sombras profundas sobre su rostro lleno de cicatrices. La verdadera pregunta que deberías hacerte, joven Vespiano, es esta. Si esos primates fueron capaces de derrocar al poderoso imperio Delpan después de haber sido conquistados, ¿qué crees que le harían a alguien que se atreva a matar a uno de los suyos? Tarix tragó con dificultad, sintiendo cómo las implicaciones se le asentaban como una piedra en el estómago. No es mentira decir que los Delpan fueron víctimas de su propia arrogancia, continuó Krevar. Cada vez que perdían una nave de respuesta o una flota de patrulla, simplemente enviaban otra. Estaban tan enfocados en expandir sus fronteras que no vieron cómo la podredumbre se comía su imperio desde adentro. Cuando los Delpan por fin se cansaron de mandar flotas ligeras y retiraron una flota de conquista del frente, ya se había perdido toda comunicación con el mundo humano y con 3 sistemas conquistados en cada dirección. La voz del asesino se aceleró, igualando la intensidad de la historia. Cuando la flota de conquista llegó a 10 sistemas de sol, se encontró con una flota no solo de humanos, sino de todas las especies esclavizadas de la región. El almirante Delpan, Sexmore se llamaba, tenía fama de despiadado.
Había aplastado 17 rebeliones en todo el imperio, pero nunca se había enfrentado a humanos. Krevar movió las mandíbulas en lo que podría haber sido una sonrisa. Los del PAN esperaban encontrarse con rebeldes mal equipados en 1900 naves robadas. En cambio, se encontraron con una armada coordinada. Los humanos lograron lo que ninguna otra especie había creído posible: unir a antiguos enemigos contra un enemigo común. Conocí a un mercenario terillano que sirvió en 1980. Una de esas naves decía que los capitanes humanos luchaban como si no tuvieran nada que perder. Sus naves eran toscas comparadas con las del imperio, pero usaban tácticas que ningún comandante cuerdo se atrevería a probar. ¿Cómo cuáles?, preguntó Tarix, completamente absorto. Vaciaban a propósito los núcleos de sus reactores para crear nubes de radiación y emboscar. Sobrecargaban sus armas hasta casi hacerlas explotar, con tal de lanzar un solo disparo mortal. Embestían naves 20 veces, más grandes si eso significaba eliminar un objetivo estratégico. La voz de Krevar bajó a un susurro, pero esto fue lo que realmente aterrorizó a los del PAN. Las naves humanas, dañadas, perdiendo atmósfera, con la tripulación probablemente muriendo, no se rendían. En vez de eso, usaban su última energía para lanzarse como proyectiles. Zexmor perdió su nave insignia cuando una nave minera humana, muy dañada, chocó contra ella a casi velocidad relativista. Después de esa victoria, el emperador Delpan debió ponerse nervioso. Todas sus flotas estaban al otro lado de la galaxia, y los humanos estaban justo entre él y sus ejércitos. Se emitió una orden de emergencia para que todas las flotas regresaran de inmediato a la capital imperial. También se llamó a los gremios como la Black Hand para que asistieran. Para ese momento, habíamos perdido casi 2/3 del gremio, así que rechazamos la orden. Eso, al final, nos salvó. La voz del asesino se volvió sombría. 7 gremios de asesinos respondieron al llamado. 7 gremios fueron completamente aniquilados. Sabíamos que era una misión suicida, sin importar cuánto dinero ofreciera el imperio. Tarix se estremeció. ¿Y qué pasó con los que aceptaron? Los humanos, después de décadas de operaciones encubiertas, se habían vuelto expertos en detectar espías y saboteadores entre los suyos. La mayoría de los agentes no pasaron ni el primer punto de control de seguridad. Krevar se frotó distraídamente el lugar donde su brazo prostético se unía a los restos quitinosos de su extremidad natural. Perdí este brazo en mi último encuentro con humanos. No fui contratado por los del PAN, sino por una casa noble menor que quería ganar puntos con el imperio. Me encargaron eliminar a un diplomático humano que viajaba al Consejo Galáctico. ¿De verdad intentaste matar a un humano? La voz de Tarix era de pura incredulidad. Era joven y arrogante. Preparé la emboscada perfecta en una estación de reabastecimiento cerca del pasaje de Cygnus. Había estudiado la fisiología humana, sabía exactamente dónde golpear. Los ojos del asesino se apagaron. Cuando hice mi movimiento, aprendí otra lección sobre los humanos. Esperan la traición. El diplomático era un señuelo. En cuanto ataqué, me vi rodeado por humanos en armaduras potenciadas y no fueron amables en su interrogatorio. ¿Cómo escapaste? No escapé. Tomaron lo que querían. Información sobre quién. Me contrató. Y luego me dejaron en una estación médica sin un brazo y sin la mitad del caparazón. ¿Y la casa noble? Desapareció 2 días después. Toda su propiedad, borrada del mapa. Ningún sobreviviente. El bar se había vuelto más silencioso, y los pocos clientes que quedaban lanzaban miradas nerviosas hacia su mesa. Mientras la flota del PAN se reunía en su sistema de origen, planeando limpiar meticulosamente el imperio, de rebeldes, los humanos se expandían rápidamente por el vacío sin enemigos.
Iban a cada especie subyugada, derrocaban a los administradores del PAN y los sumaban a su causa. La voz del asesino se elevó hasta llegar a un clímax. A donde quiera que iban los humanos, avivaban las llamas de la rebelión y la galaxia ardía. El Consejo, en la parte no conquistada de la galaxia, se unió con entusiasmo a los humanos. En todo el imperio, los oprimidos se quitaban las cadenas por billones, alzando el puño en señal de desafío. Los mundos forja seguían produciendo naves, los mundos agrícolas seguían cultivando y criando ganado. Pero ahora para la nueva alianza galáctica, no para los del PAN. Sin líneas de suministro, el conflicto interno se apoderó de las fuerzas imperiales. Flotas de conquista salían desde la capital y no lograban avanzar más de una docena de sistemas antes de ser emboscadas por la alianza humana. Al igual que en su mundo natal, los humanos atacaban como relámpagos y desaparecían en la oscuridad. Por más que lo intentaban, las flotas del PAN nunca lograban enfrentarlos en combate justo. Un silencio pesado cayó sobre el rincón del bar. Tarix miraba su trago aún intacto y su actitud desafiante de antes se había desvanecido por completo. «Yo estuve allí cuando todo se vino abajo», dijo Krevar, ahora con voz apenas audible. «No por elección. Mi nave fue interceptada por un crucero del PAN que huía del frente. Necesitaban a cualquier ser que pudiera pelear para defender la capital. No les importaba que yo fuera un asesino, no un soldado». «¿Luchaste contra los humanos?» «¿Otra vez?», preguntó Tarix. «No», respondió Krevar con frialdad. «No iba a morir por los del PAN. En cuanto llegamos al sistema capital, tomé una cápsula de escape, pero no antes de presenciar la armada más aterradora que esta galaxia haya visto. Miles de naves, no solo humanas, sino de todas las especies que los del PAN habían subyugado, todas unidas bajo la alianza humana. Los canales de comunicación se inundaron con un solo mensaje, transmitido en idioma del PAN. Los ojos de Krevar parecían mirar al pasado distante mientras recitaba: «No queremos su imperio, no queremos su riqueza, no queremos sus vidas, queremos nuestra libertad. Ríndanse y serán tratados con justicia bajo la ley galáctica. Resistan y no vivirán para arrepentirse». Chasqueó las mandíbulas con nerviosismo. 3 grupos de batalla del PAN rompieron formación y se rindieron de inmediato. «¿Y el resto?», susurró Tarix. «El resto», dijo Krevar con voz hueca, «aprendió por qué el resto de nosotros no matamos humanos». La voz de Tarix apenas era un susurro. «¿Y qué pasó después?». Krevar echó un vistazo alrededor del bar. La mayoría de los clientes ya se había marchado, intuyendo el peso de la historia que se estaba contando. Solo un Nocturne permanecía en el rincón más alejado. Su piel, que absorbía la luz, lo hacía casi invisible bajo la tenue iluminación. «Lo que pasó después», continuó Krevar, «es la razón por la que todo asesino, mercenario y cazarrecompensas en la galaxia tiene como primera regla en sus contratos: no humanos». El brazo prostético del asesino zumbó suavemente mientras se acomodaba. Cuando las flotas aliadas por fin rompieron las defensas de Delpan Prime, encontraron una flota, hambrienta y fracturada, destrozándose entre sí. Cuando la almirante humana envió un mensaje a la flota y los capitanes del PAN vieron el tamaño de la armada que se les venía encima, se rindieron de inmediato. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante es lo que hicieron los humanos. Después Krevar pidió otra ronda con un gesto, sin apartar sus 4 ojos del rostro de Tarix. La nave insignia humana, una nave que llamaban Resilience, se mantuvo en posición sobre el Palacio Imperial. La almirante, una humana llamada Zhao, envió un solo mensaje al emperador: «Estamos descendiendo. Tienes 1 hora para prepararte». Sin amenazas, sin exigencias, solo una afirmación:
Tarix se inclinó más cerca. ¿Y luego? Luego, hicieron algo que ningún conquistador en la historia galáctica había hecho jamás. Transmitieron su invasión. Todas las pantallas de Delpan Prime, cada dispositivo de comunicación, todos mostraban la misma imagen. Una sola nave humana descendiendo hacia el Palacio Imperial. La voz de Krevar tomó un tono casi reverente. Lo vi en una pantalla pública, en un campo de refugiados. Todos lo vimos. Ciudadanos del Pan, forasteros, todos. La nave aterrizó en el patio imperial, donde la guardia de élite esperaba información de combate completa. Las puertas de la nave se abrieron y salió la almirante Zhao, sola, desarmada, vistiendo solo un uniforme sencillo. Detrás de 1900 ella, la nave permanecía vacía. Los guardias del Pan alzaron sus armas, pero ninguno disparó. Su comandante dio un paso al frente, exigiendo saber dónde estaba el resto de la fuerza invasora. Zhao sonrió. Jamás olvidaré esa sonrisa. Mientras viva, y dijo, «Yo soy la invasión». Las escamas de Tarix se agitaron con incredulidad. ¿Un farol? No era un farol. Era una demostración, una humana, contra la guardia de élite del emperador. Lo que pasó después... Krevar hizo una pausa. Sus mandíbulas se movían con nerviosismo. Lo que pasó después fue grabado y aún existe en los archivos. El comandante de la guardia se rió y ordenó a sus tropas capturarla. En el momento en que el primer guardia tocó su brazo, Zhao se movió. No fue un combate como los que había visto antes. 28 segundos. Eso tardó en dejar fuera de combate a los 12 guardias. No los mató. Los dejó vivos, retorciéndose en el suelo. Luego caminó sola hacia el interior del palacio. La transmisión la siguió a través de los drones de seguridad. Nadie la detuvo. Las tropas comunes simplemente se apartaron. Los rumores se esparcieron rápido. La humana había derrotado sola a la guardia de élite. ¿Quién más iba a intentar detenerla? Entró directamente en la sala del trono. El emperador la esperaba, rodeado de sus últimos asesores y nobles. Algunos con armas desenfundadas, muchos temblaban visiblemente. Zhao se detuvo a 10 pasos del trono y dijo 5 palabras. «Tu imperio ya no existe». El emperador, para su crédito, no suplicó. Preguntó qué condiciones ofrecían. Los humanos. Zhao le dijo que habría juicios justos para todos los que hubieran cometido atrocidades. Los culpables enfrentarían la justicia. Los inocentes podrían vivir en paz. Fue entonces cuando uno de los nobles, creo que era el sobrino del emperador, decidió hacerse el héroe. Levantó una pistola disruptora y disparó a Zhao. Las mandíbulas de Krevar chasquearon rápidamente. Ella detuvo el disparo. «Imposible», susurró Tarix. No lo detuvo exactamente. Lo desvió. Su mano se movió más rápido de lo que parecía posible. Activó una especie de escudo personal que los humanos habían desarrollado. El disparo rebotó y alcanzó a otro noble, vaporizándolo al instante. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Zhao ya había cruzado la distancia hasta el trono. Un segundo estaba parada allí, y al siguiente tenía al emperador por el cuello, levantado de su asiento ornamentado. No lo mató, aunque claramente pudo haberlo hecho. En cambio, lo bajó con suavidad y dijo: «El resto de la flota aterriza en 1 hora. Ellos no serán tan indulgentes como yo». Y así, el imperio Delpan se rindió. No con una gran batalla, ni una última resistencia noble, sino con un suspiro. La voz de Krevar se volvió tensa. «Pero esa no es la razón por la que no matamos humanos. Lo que vino después es la verdadera razón. Con la rebelión terminada tras 3 años de lucha, los humanos liberaron su arma más cruel. Los abogados». «¿Abogados?», repitió Tarix.
confundido por el término desconocido. Una profesión humana dedicada a la interpretación y aplicación de las leyes. Arrastraron al emperador del Pan desde su trono y reunieron a todos los nobles y administradores que alguna vez oprimieron a un ser consciente. Luego, los humanos los llevaron a través de lo que ahora es nuestro sistema judicial moderno. Establecieron el Tribunal Galáctico en una de las lunas de Delpan Prime. A cada acusado se le dio representación legal, incluso a quienes habían cometido las peores atrocidades. Se presentaron pruebas, los testigos declararon, nada se ocultó al público. A los que fueron hallados culpables de crímenes de guerra o crímenes contra seres conscientes, se les sentenció en consecuencia. No fueron ejecutados en un ataque de furia, sino castigados conforme a un código legal que los humanos ayudaron a redactar. Para cuando terminaron los juicios, el emperador había muerto de viejo, y su sucesor fue obligado a corregir los daños hechos a la galaxia. El imperio estaba roto, y todo lo que queda de los Delpan son unos pocos sistemas en el brazo sur galáctico. Tarix permanecía en un silencio atónito. Pero aquí viene la parte que casi nadie sabe, continuó Krevar, inclinándose con tono conspirativo. Mientras los juicios públicos se llevaban a cabo, los humanos realizaban otro tipo de operación. Cualquiera que hubiera dañado específicamente a humanos, asesinos, esclavistas, comandantes militares que dieron ciertas órdenes, ¿Desaparecieron? ¿Los humanos los ejecutaron en secreto?, preguntó Tarix. No. Y eso es lo aterrador, no los mataron. Hasta el día de hoy nadie sabe qué pasó con esas personas. Simplemente dejaron de existir en nuestra galaxia. La voz de Krevar bajó a un susurro. Hay rumores, por supuesto. Algunos dicen que los humanos tienen un planeta prisión más allá del borde galáctico. Otros dicen que desarrollaron tecnología para enviar a los peores criminales a dimensiones paralelas. No sé qué es cierto, pero sí sé esto. En los 70 años desde la guerra contra los Delpan, ni uno solo de esos individuos ha sido visto otra vez. El mensaje era claro. Si haces daño a un humano, no tendrás un juicio público. Simplemente desapareces. El trago de Tarix seguía sin tocarse, y su arrogancia inicial había desaparecido por completo. Y aún hay más, continuó Krevar. Durante el conflicto con los Delpan, los humanos hicieron contacto con otras especies más allá de nuestra galaxia. Socios comerciales, posibles aliados. Nadie lo sabe con certeza, pero ha habido avistamientos de naves cerca del borde galáctico que no coinciden con ninguna configuración conocida. ¿Crees que los humanos tienen aliados extragalácticos?, preguntó Tarix, incrédulo. Creo que los humanos son lo bastante inteligentes como para tener planes de contingencia. Ya pelearon contra un imperio. Saben que podrían surgir otros. El asesino hizo un gesto señalando el bar. ¿Ves todas estas especies diferentes? La convivencia pacífica es gracias a los humanos. Los acuerdos galácticos que rigen las relaciones entre especies fueron redactados principalmente por expertos legales humanos. La prohibición de bombardear planetas, iniciativa humana, el derecho a un juicio justo antes de una sentencia, concepto legal humano. Rediseñaron la galaxia a su imagen y en su mayor parte es mejor gracias a ello. Pero si los traicionas, se convierten en algo totalmente distinto. Krevar golpeó su brazo prostético con un dedo. Aprendí esa lección por las malas. El humano que me quitó el brazo pudo haberme quitado la vida con la misma facilidad, pero me dejó vivir, como advertencia, como ejemplo. ¿Quieres saber por qué ningún asesino acepta un contrato contra un humano? Porque los humanos tienen un concepto que llaman respuesta proporcional. Matas a un humano, y no solo te matan a ti, también van por quien te contrató.
Matas a una familia humana y puede que erradiquen a toda tu especie. Tarix tragó con fuerza. No tenía idea. Es porque los humanos no muestran ese lado suyo, prefieren ser conocidos por su arte, su música, sus logros científicos. Pero no te equivoques, debajo de su civilización sigue estando la misma especie que derrumbó a los Delpan. Después de su victoria, los humanos pudieron haber creado su propio imperio. Tenían el poder militar. Tenían especies aliadas que los habrían seguido. En cambio, ayudaron a fundar el Consejo Galáctico como lo conocemos hoy, representativo, democrático, con límites al poder. Muchas especies no lo entendieron. La jerarquía Bextal presentó a los líderes humanos planes para dividir los antiguos territorios del Pan entre los aliados vencedores. Los humanos se negaron. No luchamos para reemplazar un imperio con otro, dijeron. El dominio Lúthien ofreció a los humanos derechos exclusivos de minería en una docena de sistemas ricos en recursos como agradecimiento por su liberación. Una vez más, los humanos se negaron. Insistieron en que esos recursos pertenecían por igual a todas las especies conscientes. La voz de Krevar se volvió más suave. Eso confundió a muchos. ¿Por qué luchar si no es por poder o recursos? La respuesta, según los humanos, era más simple: libertad. No solo para ellos, sino para todos. Y eso, joven Vespiano, es lo más aterrador de los humanos. Luchan con más fuerza por ideales que la mayoría de las especies por su propia supervivencia. La voz de Tarix era apenas audible. Ha habido intentos desde la guerra contra humanos. Claro, cada pocos años, algún tonto cree que puede salirse con la suya. ¿Y qué les pasa? Desaparecen. No solo los asesinos, sino cualquiera que esté involucrado. Un sindicato criminal Borlaxi puso una recompensa sobre diplomáticos humanos hace unos 30 años. 3 días después, todo el sindicato desapareció. Más de 4.000 individuos en 17 sistemas. Sus activos, sus propiedades, incluso sus registros de comunicación, todo se desvaneció. Nadie se adjudicó la autoría, pero todos sabían. Los humanos enviaron un mensaje sin decir una sola palabra. Krevar se recostó, con los ojos levemente apagados. Había un caudillo menor en el brazo de Perseo hace unos 20 años. Controlaba 3 sistemas y tenía una flota bastante decente. Capturó una nave de transporte humana y ejecutó a la tripulación, creyendo que sus muertes mandarían un mensaje sobre su poder en la región. 2 semanas después, encontraron su flota flotando a la deriva en el espacio, sin señales de combate. Ninguna nave tenía tripulación, ni viva ni muerta, solo naves intactas y completamente vacías. Al propio caudillo lo encontraron en su fortaleza, solo. Todos los demás seres vivos, desaparecidos. Estaba completamente enloquecido, murmurando cosas como sombras que atravesaban muros y ojos en la oscuridad. Pasó sus últimos días en un centro psiquiátrico. Tarix se estremeció. Eso suena a ficción. Ojalá lo fuera. Los humanos tienen formas de luchar que desafían todo entendimiento convencional. Durante la guerra contra los Delpan, hubo informes de soldados humanos que se movían sin ser detectados por sensores de movimiento, que sobrevivían en entornos que deberían matarlos, que se infiltraban en instalaciones con medidas de seguridad, específicamente diseñadas para mantenerlos fuera. Algunos dicen que es tecnología, otros creen que es adaptación biológica, que los humanos pueden alterar su fisiología según lo que necesiten. Unos pocos creen que se trata de habilidades psíquicas. Sea lo que sea, el resultado es el mismo. No quieres tener a los humanos como enemigos. Krevar fijó sus 4 ojos en Tarix. Así que ya lo ves, joven, no matamos humanos. No si queremos seguir con vida.
Pero son solo una especie, protestó Tarix débilmente. Somos trillones, en incontables mundos. El asesino soltó una risa oscura. Los números no significan nada. Los humanos tienen un dicho que lo resume perfectamente. Cuanto más aprietas el puño, más se te escapa entre los dedos. Intenta aplastarlos con fuerza abrumadora y se vuelven más escurridizos, más adaptables, más decididos. Los Delpan lo intentaron. Tenían millones de tropas en la Tierra. Tenían supremacía orbital. Tenían superioridad tecnológica en todos los aspectos. Y aún así perdieron. No solo la batalla por la Tierra, perdieron todo su imperio. Krevar hizo un gesto al camarero para pedir la cuenta. Los humanos tienen otro dicho: cuidado con los amables. Comerciarán contigo, compartirán conocimiento, incluso te ayudarán en momentos difíciles. Pero traiciona su confianza, daña a quienes aman, y descubrirás por qué la galaxia les teme. He conocido muchas especies en mi larga vida. Los Drax son más fuertes físicamente. El colectivo medusano tiene mejor tecnología. Los Kulari pueden maniobrar cualquier nave en el espacio, pero ninguna, ni una sola, puede igualar la pura y aterradora voluntad de la humanidad cuando se une contra una amenaza. El dron de servicio llegó con la cuenta. Krevar pasó su crédito sin ni siquiera mirar el total. La almirante humana, Sao, me visitó una vez, años después de la guerra. Yo trabajaba en seguridad, en un puesto fronterizo. Me reconoció al instante, a pesar de mi nueva identidad. Pensé que había venido a terminar lo que su especie había empezado décadas atrás. En cambio, se sentó frente a mí, igual que tú ahora, y pidió bebidas para los dos. Me dijo solo una cosa: el pasado ya está escrito, pero el futuro no. Elige bien. Luego se fue, sin amenazas, sin advertencias, solo eso. Las mandíbulas de Krevar se movieron en lo que podría haber sido una sonrisa. Esa es otra cosa sobre los humanos. Creen en las segundas oportunidades. Creen que las personas, incluso otras especies, pueden cambiar, pueden mejorar. Es un concepto extraño para muchos de nosotros. En la mayoría de las culturas, eres lo que tus acciones han hecho de ti. Pero los humanos tienen esta extraña habilidad de separar lo que has hecho de lo que podrías hacer mañana. Tarix se quedó en silencio, atónito, durante un largo momento. Así que ya lo ves, concluyó Krevar. No es que no matemos humanos porque sean imposibles de matar. Es porque las consecuencias no valen ningún precio. ¿Y sus enemigos? Seguro que tienen algunos, preguntó Tarix. Claro que los tienen. Toda especie los tiene. Pero sus enemigos son lo bastante inteligentes como para mantener la hostilidad en canales diplomáticos o competencia económica. Incluso las especies más agresivas saben que es un suicidio dañar directamente a los humanos. Desde mi punto de vista, la galaxia ha llegado a un entendimiento muy simple con la humanidad. Déjalos en paz, y ellos te dejarán en paz. Intenta conquistarlos, esclavizarlos o hacerles daño, y prepárate para la extinción. Krevar se puso de pie, su imponente figura proyectando una larga sombra sobre la mesa. Así que, a menos que tengas otro trabajo del que hablar, uno que no tenga que ver con humanos, creo que nuestro negocio ha terminado. Tarix permaneció sentado, con la confianza que tenía antes completamente hecha trizas. Mencionaste que creen en las segundas oportunidades. ¿Y sus enemigos? ¿También los perdonan? El asesino se detuvo, considerando la pregunta. Tienen un concepto que llaman redención, la idea de que uno puede enmendar sus errores del pasado. Es central en muchas de sus creencias. Pero no te equivoques, el perdón hay que ganárselo, y hay actos que consideran imperdonables. Los ojos compuestos de Krevar reflejaron por última vez
el resplandor del bar mientras se preparaba para irse. No suelo entrometerme, pero ¿qué hizo ese humano para ofenderte? Ellos insultaron a mi compañero de camada. El asesino soltó una carcajada, un sonido como piedras triturándose. ¿Eso es todo? Entonces insúltalo tú también, o dale un puñetazo en la cara. A esos simios locos les encanta pelear. Probablemente no puedas hacerles mucho daño físico, pero si le explicas que te ofendió, puede que hasta se disculpe. ¿De verdad harían eso? Son monstruos en el campo de batalla y demonios cuando los traicionas, pero no son unos salvajes. Si lo fueran, no habrían podido reconstruir la galaxia como lo han hecho. ¿De verdad se disculparían por un insulto?, preguntó Tarix, con sus escamas cambiando de tono en un patrón que indicaba una profunda confusión. Los humanos tienen un concepto llamado cultura del honor, que varía según sus subgrupos. Algunos ofrecerían una disculpa inmediata si entienden que han ofendido. Otros podrían pedir una especie de satisfacción a través de combate ritual, aunque seguramente se lo tomarían con calma contigo. Las mandíbulas del asesino chasquearon con lo que era, sin lugar a dudas, diversión. Y unos pocos tal vez te digan dónde meterte tu ofensa, pero ninguna de esas respuestas justifica un asesinato. Krebar se volvió a acomodar en su asiento al ver la evidente incomodidad del joven Vespiano. Cuéntame sobre ese insulto. Las branquias del cuello de Tarix se aplastaron de vergüenza. Mi compañero de camada es xenobióloga. Ha estado estudiando la fisiología humana. En una conferencia presentó sus hallazgos y un investigador humano cuestionó su metodología, diciendo que era defectuosa. ¿Delante de sus colegas? Sí. Perdió prestigio en su campo. Volvió a casa llorando. Krebar guardó silencio un momento. Luego hizo algo que Tarix no esperaba. Se echó a reír. No una risita, sino una carcajada profunda y resonante que retumbó por todo el bar casi vacío. ¿Ibas a mandar a matar a alguien por una crítica académica? Los ojos compuestos del asesino brillaban con auténtica diversión. Jovencito, así no funciona la ciencia, ni siquiera entre los humanos. La crítica forma parte de su proceso científico, pero su reputación se recuperará si su investigación es sólida, y si no lo es, mejor corregirla que seguir en el error. Las branquias del cuello de Tarix se movieron con incertidumbre. Entonces, ¿qué debería hacer? Vuelve a casa. Dile a tu compañera que el debate científico no es personal, que es como avanza el conocimiento. Anímala a mejorar su metodología y presentarla de nuevo. El asesino se inclinó hacia adelante. Si te sientes particularmente valiente, habla directamente con ese investigador humano. Explícale las diferencias culturales en cómo entiendes la crítica. Los humanos son sorprendentemente receptivos a esas conversaciones. ¿De verdad escucharían? La mayoría sí, son curiosos por naturaleza. El intercambio cultural los fascina. Tarix miró su trago aún sin tocar. He sido un tonto, sí, dijo Krebar sin rodeos, pero un tonto que aprendió algo. Viniste buscando muerte y encontraste comprensión. Muchos no tienen esa oportunidad. El asesino se levantó de nuevo, su figura imponente bloqueando la tenue luz superior. Considéralo una lección gratuita sobre política galáctica. No matamos humanos, no por insultos, no por créditos, no por nada. Simplemente no vale las consecuencias. Ahora lo entiendo, dijo Tarix, poniéndose de pie por fin. Gracias por la lección. Díselo a tus amigos, dijo Krebar, con sus mandíbulas formando lo más parecido a una sonrisa entre los de su especie. Es mejor que los jóvenes aprendan estas lecciones con historias y no por experiencia propia. Mientras se dirigían hacia la salida, Tarix se detuvo.
Una última pregunta. Dijiste que la Black Hand tuvo que abandonar su nombre tras el incidente con los del pan. ¿Cómo se llaman ahora? Los 4 ojos del asesino parpadearon en secuencia. Un gesto de reflexión. Nos reinventamos, como lo hizo la galaxia después de que los humanos la transformaran. Seguimos aceptando contratos, pero solo contra quienes realmente merecen ser juzgados. Algunos nos llaman los árbitros, otros, las consecuencias. Nosotros preferimos no tener nombre. Tarix asintió lentamente. Creo que ahora entiendo por qué me contaste esta historia. ¿De verdad lo entiendes?, preguntó Krevar, con auténtica curiosidad. No solo estabas explicándome por qué no aceptarías mi contrato, me estabas advirtiendo, salvándome de mí mismo. El asesino inclinó levemente la cabeza. Quizás, o quizás simplemente, disfruto contar historias mientras tomo algo. Afuera, el ciclo nocturno artificial de la estación estaba en pleno efecto. Las estrellas lejanas brillaban a través de los ventanales que bordeaban el corredor principal de la estación. «Ese dicho humano», dijo Tarix mientras se preparaban para separarse. «¿Cómo era? Cuanto más aprietas el puño, más se te escapa entre los dedos», completó Krevar. «Recuérdalo bien». Tarix asintió. «Lo haré y gracias. Gracias ¿por qué? Por no aceptar mi contrato». Las mandíbulas del asesino chasquearon una última vez. «Esa, joven Vespiano, es la sabiduría que deberías llevar contigo. A veces el mayor servicio es el trabajo que se rehúsa». Y con eso, Krevar se desvaneció entre las sombras de la estación, dejando a Tarix solo con sus pensamientos. Y con una comprensión mucho más profunda de por qué, en toda la galaxia, la regla seguía clara e inquebrantable. No matamos humanos.